Pues sí, me estoy tomando un café a las 4 de la mañana. ¿Y cómo acabo aquí? Pues esta es una de esas cosas que cuando te quieres convertir en barista, nadie te advierte de ellas. Y es que a la gente en Australia le encanta madrugar. Quizá no tanto aquí, porque estoy en un pueblito, pero tú vas a una ciudad grande y estás contento porque un día te has levantado a las 6 de la mañana, eres súper productivo y tu vecino viene a hacer un Ironman ya. Y bueno, tienes esa costumbre, la gente se levanta muy temprano y a las 5:30 yo tengo que estar ya sirviendo a gente que me hace cola en la puerta para tomar su café, así que yo vengo primero y me lo tomo yo antes. Pero bueno, para que entendáis un poco mejor el contexto, tenemos que retroceder al día de ayer. Tengo que ser rápido al cerrarme y luego abrirme a tiempo también. Limpios y con el pijama puesto. Como habéis visto, Laura y yo nos hemos apuntado a acrobacias. Llevamos solamente 5 clases. Y hoy la verdad que ha sido un día un poco frustrante porque, bueno, supongo que es lo normal, pero hay días que sí que notas como una mejoría respecto al día anterior. Y yo, sin embargo, hoy es que me he notado fatal. O sea, me he notado cero progresión. Me he notado como si fuese el primer día. Me estaba diciendo todo el rato el monitor, haz así. Y yo así. Y bueno, pero supongo que a veces hay que dar un pasito atrás para en la siguiente clase intentar dar un pasito hacia adelante. Esperemos, porque si no me frustro. Porque estoy picado ya con el puto backflip. Es que el otro día me salía backflip mejor que hoy. Y a dormir prontito porque a las 3 de la mañana... Madre mía, lo grabo porque nunca he seteado una alarma tan temprano como la voy a setear mañana. O sea, esta es mi historia y lo más temprano que la tengo es a las 3:55. Pues mañana, ahí estamos. De lujo, voy a dormir 2 horas. Sorprendentemente hace muy poco frío hoy. Bueno, diría que no hace nada de frío, vaya. Estamos a 22 de agosto, que eso en Australia es puro invierno. Y es que esta ciudad es un lugar muy caluroso. He puesto la sudadera pues porque es por la mañana y me da gustete, ¿vale? Ir con la sudadera, pero podría ir perfectamente pantalón corto y manga corta. No lo entiendo. Bueno, ahora tengo un trayecto como de unos... Al no haber nadie en la carretera, porque literalmente no hay nadie en la carretera, no he visto ni un coche todavía. 35-40 minutos. De verdad que las cosas que te encuentras aquí son... Este pueblo en el que estamos es, entre otras industrias que tiene, pero principalmente uno es la minería. He visto un montón de coches de policía, digo, ¿qué pasa? De repente viene un camión transportando no sé cómo se llama, una grúa o algo para extraer algo del suelo, no sé, de 9 metros de ancho. En un nivel de maquinaria, yo no he visto cosas tan grandes en mi vida. Vale, ya estoy aquí, chavales. 4:30 de la mañana y bueno, algo que me hace bastante ilusión del día de hoy es que por primera vez puedo estar creando contenido también para la cafetería y crean bastante contenido y saben que a mí me gusta mucho también, les gusta lo que hago y querían que yo empezase a hacer contenido para ellos también, así que es oficialmente mi digo primer así porque es un sitio en el que ya trabajo, pero bueno, mi primera vez siendo pagado por hacer contenido, que la verdad que me motiva un montón. Y nada, voy para adentro y os enseño. Bueno, no es mi mejor latte art, pero me vale para empezar la mañana. Y aquí estoy, otra vez, con mi cafetito morning. Ahora que ya entendéis un poco cómo me organizo para llegar hasta aquí. Vamos a empezar el día. Ok, bienvenidos a Roots. Esta es la cafetería en la que estoy trabajando. Voy a bajar el volumen a la música. Bueno, como decía, esta es la cafetería en la que estoy trabajando. Una pasada del sitio, la verdad. Tengo muchas cosas que me dejen hacer esto. Bueno, lo introduzco muy rápido. Roots, se llama la cafetería, raíces. Todo a destacar de este lugar. Si estáis en Australia, simplemente en la Bruce Highway,
que es como una de las autovías que cruza toda la costa este, prácticamente toda la costa este es esa autovía. Pues es supuestamente una de las mejores cafeterías que hay. Obviamente si te metes a los pueblos y a las ciudades y tal puede haber mejores, pero en esa autovía, vía de paso, y por eso tenemos muchísimo tráfico de gente que viene de ahí. Entonces bueno, es un sitio bastante chulo, bastante mimado. Algo guay también es que pusean a muerte, o sea, apoyan a muerte todo lo que sea producto local. Entonces casi todo lo que tenemos aquí, hay excepciones, pero casi todo es como muy local, ¿vale? Ingredientes de la cocina, otros productos que utilizamos, cosas que vendemos en típico zona de merch o del frigorífico, pues también todo es de pequeños comercios locales y luego una zona de arte que hay en la entrada, ¿vale? Que también venden cositas. Lo siento por la luz, chicos, estoy de lo mejor que puedo, pero no tengo focos, ¿vale? Y sé que se ve bastante mal, pero es que la luz que hay, eso es algo que también hacen aquí, que aprovecha mucho la luz natural, porque literalmente tengo esta luz, pero en esa zona de ahí, que es donde se come, ¿vale? Toda esa zona de ahí, pues como veis, ahí no hay ni una sola luz y simplemente aprovechan todo de luz del día. Así que bueno, les puedo enseñar cositas chulas de aquí rápido y a tope con la apertura, que enseguida estamos abiertos. I'm recording some clips today. Do you mind? Oh really? Yeah, that's okay. Me struggling with the chairs. Vale, una de las primeras cosas que tengo que hacer es poner estos cubiletes en las mesitas, ¿vale? Os voy a enseñar con uno cómo se hace. Bueno, de hecho lo voy a dejar aquí, que se ve mejor. En la parte de la cocina también tiene su cubilete, ¿vale? Y entonces yo me vengo aquí, si funciona. Bueno, creo que mejor lo voy a poner todos en las mesas y lo explico después, porque si no va a ser un poco difícil de entender. Vale, estoy de vuelta. Ahora sí que sí, lo puedo activar. Vale, ahora veréis que ya se ha puesto este naranjita con un GPS que va pegado debajo de las mesas, donde he colocado cada uno y aquí. Debajo de las mesas pues veréis que todos se han puesto ahora naranjita, ¿vale? Mira esta imagen, la verdad que es chula. Si es que se ve algo, la verdad. Y entonces lo guay de esto es que es un sistema para que tanto clientes como nosotros llamarnos entre unos a otros. Entonces si yo por ejemplo necesito a la cocina o la cocina me necesita a mí para llevar platos, van a pulsar este botón. Esto se va a poner verde. Se va a escuchar ese ruidito y en el mapa del local yo sé que tengo que venir a la cocina. Están vinculando todos, ¿vale? Se escuchan pitiditos por ahí. Igual con este, por ejemplo, necesito ayuda aquí, en la parte de adelante. Pulso, pim, pim, pim. Y entonces me va a hacer pipín. Y se enciende la H, que es esa zona de ahí. Y lo apago y se apagará. Y bueno, así con todo realmente para que os hagáis una idea, pero sobre todo para lo más práctico es para las mesas, porque cuando quieres pedir no tienes que estar con la mano arriba para que el camarero venga, no, directamente le das a tu cubito y luego cuando quieres pagar igual, le das a otro botón que es el azul y entonces simplemente pues nos indica que quiere pagar y así sabemos si priorizar cobrar, pagar, o sea, cobrar, servir o lo que tengamos que hacer. Vienen de Alemania, es un sistema que yo no había visto nunca, pero si sois una cafetería y os mola, me parece una buena inversión, es un poco caro, también os digo, creo que cada cubilete de esos cuesta como 300 pavos. Vamos a setear la máquina de café ahora. Bueno, esto lo voy a enseñar así porque creo que va a ser más complicado si os lo enseño cogiendo la cámara. Primero vamos a encender esto. Se me ha olvidado. Encendemos el grinder y el tamper. Esta partecita de aquí abajo es el tamper. Y es el grinder. Que ha sonado por ahí, ha sonado un pitido. Se está rayando, Conéctate bien, máquina, no me des sustos. No me des sustos que estoy aquí solo y me da miedo que empiecen a sonar pitidos. Joder. Pienso que hay alguien tocando los cubos. Bueno, grinder encendido, ¿vale? Cojo el grupo, cojo this thing, lo pongo aquí. Y eso automáticamente me da la dosis perfecta de 20 gramos. Esto lo tenía que hacer con la otra mano un poco, ¿vale? Simplemente queremos igualar y que todo esté equiparado dentro del filtro. Y entonces lo meto aquí. Y eso me lo tampea, que literalmente es dejarlo así, ¿vale? Ya bonito y apretadito. Entonces, bueno, al comienzo del día tenemos que hacer pruebas, ¿vale? Tengo que también la notebox, que aquí es donde va los restos de café. Y literalmente pues voy a ir llenando todo, como decía antes. Tap, 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 tap. Uniforme. Pues los primeros shots no los utilizamos, los primeros shots los tenemos que tirar. Muchos ruidos y más. La máquina se lava con químico la noche, el día anterior, lo último que se hace, todos los primeros 3 shots son como de limpieza también. Y bueno, lo ideal sería que se nos quedasen los shots entre 26 y 32 segundos, ahí donde pone un 20, como veis, pues eso está mal, ¿vale? Ese shot no es bueno. Este shot de aquí, por ejemplo, sí que es bueno. Va a tocar ajustar el grinder. Mirad, otra máquina que a mí me parece muy interesante, esto de aquí, que se llama, o lo llaman, Latte Factory. Realmente lo que hace es el trabajo de estimar leche por ti. O sea, tú pones ahí la leche,
la jarra, perdón. Le das al café que quieres, esto lo hago porque siempre hay que flusearlo también por la mañana para limpiarla, el químico que lleva por la noche. Y ahí te estaría haciendo la leche y te la hace con la espuma, todo perfecto. No es tan de fiar, digamos, como un barista, entonces nosotros solamente lo utilizamos para takeaway. Pero es que aquí el 50% de lo que hacemos en el día a día es takeaway, literalmente. Nos ayuda a sacar el trabajo muchísimo. O sea, yo puedo estar estimando aquí más leches y a la vez que esto me haga esa leche. Que eso es la otra muy buena idea, que son estos steaming wands de aquí. Todo. Os estoy dando ideas para las cafeterías de España, ¿vale, chavales? Si queréis innovar en España en cafeterías, esto renta un montón. Primero, súper cómodo para limpiar tu jarra cuando terminas. Supongo que sí que es más común, pero bueno. Aquí tenemos eso, ahí uno, ahí tenemos otro, aquí otro para los fumos y las bebidas frías de ahí. Y básicamente eso, tú pones aquí tu jarrita. Y puedes tener dos actividades a la vez. Súper cómodos y lo bueno es que puedes dejar tu jarrita aquí y que simplemente vaya destinando la leche sola. Siempre lechita de avena. Go to Murcia. Who knows it? Bueno, estoy en mi break. No os he podido enseñar mucho más porque, bueno, se ha empezado a llegar gente. Hoy es viernes. Es un día busy, nos hemos puesto bastante busy y se me hace muy complicado enseñar. Bueno, lo que os quería explicar un poco era para tener como conceptos básicos, ¿no? De, pues si en algún momento alguien quiere trabajar en una cafetería, pues eso, el tema de los shots. Hello. Don't worry. Oh, nice. Otherwise, I don't come till. Is it for your farm? Yeah. Oh, nice. Because otherwise, I don't get them here till Monday, and then half of them die. So yeah, Okay. I haven't got it on record. No, yeah, show me. This morning on my way to work. Now this is a pig. Bueno, como veis, no es fácil, muchas interrupciones. Y aparte, cuando hay mucha gente es muy complicado y obviamente estoy trabajando, o sea que tampoco me dejan aquí estar a mis anchas. La señora, la hostia, un día os quiero enseñar su granja de aquí porque es una pasada. Tiene como 300 vacas, como me las controlan con perros quads, tiene un dron y todo. Bueno, eso para otro vídeo. Estaba diciendo, el café que utilizamos nosotros se llama Axil, que viene de Melbourne. Tenemos muchas cosas locales, pero justo el café no lo es. El café han ido por uno que es bastante famoso en Australia en general y está muy bueno. Pero eso, no tenemos como otras cafeterías que si alguien ha visto muchos vídeos de café, a lo mejor pensáis por la mañana tienes que probar el café, tienes que hacer todo el dial-in, tienes que testearlo. En nuestro caso siempre tomamos el mismo, siempre es el mismo blend. Sabemos el tiempo de extracción, sabemos cómo está bien, entonces aunque pueda variar ligeramente de un tostado a otro, no hace falta. Y nada, estoy aquí tomándome mi burger, cangreburger, y mi cafecito. Ya está un poco feo, pero era bonito, os lo aseguro. Esta es mi merienda, mi almuerzo por excelencia, lo que sea. Ya no sé qué siento, la verdad estoy reventado, no puedo más. Esto de levantarse a las 3 de la mañana, encima, como pensaba que me iba a quedar durmiendo, pues no me dormía, así que me dormí súper tarde. Es matador. Matador. Pero es verdad que luego me encanta tener la tarde libre, lo amo, pero es matador, así que no sé qué siento, la verdad. Nunca me he levantado tan temprano si no era para coger un vuelo, y cuando cojo los vuelos normalmente empalmo porque estoy nervioso. Es que son las 9 de la mañana y llevo 4 horas trabajando, no me lo creo. Voy a comerme esta pedazo de hamburguesa, que está increíble, la verdad me encanta. Es con pollo. Y bueno, que no lo he enseñado bien, pero mira, esta es nuestra zonita de staff. Aquí tenemos un micro. Esto solía estar dentro de esta casa en la que estoy, pero ahora está fuera. Y aquí tenemos una preciosa... Uy, estoy metido dentro de una telaraña, pero brother. No, molestar a esta señora araña, por favor, no me piques. Una tableta de surf, muy australiana, iluminándonos este manjar. Y bueno, esto purísimamente a modo de reflexión post-almuerzo que me ha dado la inspiración. La experiencia en Australia se hace muy dura muchas veces, pero si yo ahora echo la mirada atrás, yo pienso que yo cuando me vine aquí, una de las cosas que quería probar 100%, porque empecé a tener esa curiosidad en Madrid y empecé a probar cafés y a cafés yo donde trabajaba porque había una máquina expreso y empecé yo a hacerlos y me empezó a dar la neura de que yo quería ser barista, quería tener la experiencia de ser barista. Y yo ahora he hecho la mirada atrás, tío, y yo jamás me habría imaginado que ahora iba a estar en una buena cafetería, no es la mejor cafetería del mundo, pero en una muy buena cafetería haciendo un café prácticamente de especialidad y como head barista, que soy yo el head barista. Así que nada, hay que reconocerse
a uno mismo y mirar atrás y tener perspectiva, y no siempre, porque nos machacamos mucho. Yo el primero siempre estoy pensando en más, lo siguiente, lo que quiero, pero si miro en el Javito de hace un tiempo, estaría deseando tener esta oportunidad. Así que, pues, orgulloso de tenerla. Esto no me está sentando nada bien, miradme. O sea, miradme. No puede ser saludable. Bueno, otra cosa de la que estoy orgulloso es de que, esto parece que no, pero a ti nadie te prepara para entender a la gente de aquí. Y si tú cuando llegas a Australia, yo consideraba que venía como en un buen nivel de inglés en la ciudad. Hay gente con la que te enteras mejor, gente con la que peor, pero en general más o menos, pero nadie te prepara para el final boss, que es el carnicero. El carnicero que trabaja aquí enfrente ha sido la mayor prueba para mí y para mi inglés. Os voy a dejar un audio aquí que el otro día no quería que se sintiese, pues bueno, no quería que fuese incómodo, pero grabé esta mini conversación que tuvimos. Someone said drink black coffee. I made one Saturday night. So I made one Sunday morning before I left, and I drank it with a coffee. I just sipped it all the way down straight to the beach, and it was all because then you mind about the coffee, right? Y yo os lo juro que el día que me lo presentaron no entendí, pero es que ni el 10% de lo que hablamos. Y ahora diría que entiendo 50, casi todo. Así que de eso también estoy muy orgulloso. Jornada terminada. Estoy cagado, no puedo más. Ya no toca ir al gimnasio. Pero bueno, cafetito en vena y vamos a ir. He hecho, os pondré algunas imágenes de lo que he grabado, pero por fin he hecho como mi primer shoot, o como mi primera grabación. Una vez a la semana voy a tener mi día de creación de contenido, que me hace un huevo de ilusión, la verdad, porque como digo, es la primera vez que me pagan por esto. Se hace muy distinto porque, claro, yo llevo ya una temporadilla grabando, editando, practicando cositas y tal, pero todo es como a mí me gusta, en mi estilo, el tipo de contenido que yo consumo quizá más. Y ahora de repente esto es totalmente distinto, es de repente ponte a hacer un vídeo para un negocio con sus valores, con su visión, con su... todo distinto, ¿no? Te tienes que adaptar por completo, entonces es muy buena práctica, la verdad. O sea, me ha gustado mucho, me he notado incómodo, pero eso me gusta porque me vuelvo a notar incómodo grabando y significa que tengo que readaptarme a el tipo de vídeo que voy a hacer ahora una vez a la semana. Que hace una temporada esto, por ejemplo, se me hacía rarísimo, y a veces ahora incluso con gente se me sigue haciendo raro estar hablando a vosotros, pero a través de la cámara. Así se termina un buen día. Ya tengo la comprita para la barbecue. Hemos comprado algo de cerdo que me lo ha recomendado la Jerry, que es la señora de la carnicería. Esto creo que es lamb choin no sé qué. Tiene buena pinta, la verdad, esto es lo que mejor pinta tiene, creo. He comprado algo de bacon para probarlo también. Bueno, voy a aprovechar también ahora que estamos aquí para contaros un poco por qué estoy aquí, porque ahora mi vida es así como veis. Realmente pues ahora mismo estoy en este pueblito tan pequeño como os comenté, pues porque en Australia si quieres renovar tu visa tienes que hacer un periodo de trabajo, lo que la gente conoce comúnmente como la granja, la farm. Pues esto cuenta, simplemente es trabajar en un pueblo remoto, en un lugar remoto de Australia en Hospitality. Yo me mudé aquí el año pasado. Es un pueblito muy pequeño, la verdad que la primera vez que llegué fue bastante agobiante porque además venía de vivir en Sydney, que es una ciudad pues como Madrid o como una gran ciudad, muchísima actividad, muchísimos planes, siempre cosas que hacer, súper divertida, súper entretenida, y de repente yo llegué aquí sin trabajo, con $300 en la cuenta o así, bastante jodido después de haber estado viajando y disfrutando como un campeón, y llego aquí y claro, no tengo dinero. Estaba viviendo en el coche, durmiendo en el coche, no en este, en uno más pequeñito. Dormía en el coche, me cocinaba en un fuego, en un camping gas, me duchaba en los gimnasios 24/7 que hay aquí. Encontré un anuncio en Facebook de una chica que necesitaba alguien que cuidase de sus perros y a cambio ofrecía su casa para poder dormir allí. Y yo dije, pues para la situación en la que estoy prefiero coger cama, y después de estar viviendo más de una semana en el coche, pues empecé a vivir en esa casa. Y resulta que esa casa, que os la voy a enseñar, es esta casa que estáis viendo aquí ahora, literalmente donde estuve viviendo 4 meses cuidando de estos perretes, pues está enfrente de la cafetería. Entonces pues eché en muchos sitios, empecé a trabajar en otros sitios también, pero al final me quedé trabajando aquí. Como os digo, se hace complicado a veces. Yo no vengo de una gran ciudad, yo vengo de hecho de un pueblo también, en Murcia, pero después de haber vivido en muchas ciudades más grandes, en Madrid, en Sydney, en Gold Coast ahora también,
pues se te hace pequeño, pero no pasa nada, se aprecian otras cosas y yo el año pasado estuve súper feliz aquí, por eso decidí volver. Verdad que no faltan muchas cosas, o sea, yo he hecho en falta que si pides algo, esto son tonterías, yo de pequeño no lo hacía, pero es verdad que te has acostumbrado a ello, o yo me he acostumbrado a ello viviendo en ciudades grandes y aquí no lo hay. Por ejemplo, el pedir algo en Amazon, pues te va a llegar a las 3 semanas. Todo está muy lejos, tienes que coger el coche para ir a cualquier sitio. En este pueblo solo hay un supermercado y es que hay algunos pueblos alrededor que no hay un supermercado, tienes que irte al pueblo de al lado para ir al supermercado. O sea, muy remoto. Lo sorprendente es que tengan una cafetería tan bonita como esta. Pero bueno, es un aprendizaje y lo que yo me llevo mejor y más bonito de este pueblo es la comunidad que tienen y al final que la gente es súper maja, que a nosotros como inmigrantes nos han tratado súper bien desde el día 1 y eso, y al final tengo aquí como mi pequeña familia, mis amigos de la cafetería y eso es lo más bonito. Y nos hemos tenido que acostumbrar a vivir en un sitio así, es algo temporal. A mí no me gustaría vivir aquí para siempre, pero también mola salir de la rutina, hacer algo distinto y bueno, hay que acostumbrarse a distintos tramos en la vida que son pues este diferente. Y al final ya habéis visto, yo lo estoy intentando hacer entretenido visualmente, pero mi vida es muy básica ahora mismo, que es trabajo y gimnasio. Pero lo bueno de estar aquí es que en una ciudad muy grande tienes mucho que hacer, muchas cosas en las que tener la cabeza y sin embargo aquí te da más tiempo a pensar en otras cosas que sí que quieres hacer tú, no estás tan distraído y de ahí viene esto. Que yo llevo mucho tiempo grabando, pero no me pongo a editar, etcétera, etcétera. Entonces, pues me viene muy bien para centrarme en hacer lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. A veces se hace duro mentalmente, pero otras veces me parece incluso un avance. Eso es el motivo por el que estoy en este pueblo perdido en medio de Australia con 3000 habitantes y una carretera. Es una carretera. Vamos a seguir con el día de hoy. Se me acaba de aparcar una persona delante y no me puede salir con el coche. Señora, déjeme salir, que tengo prisa. Está siendo mi comida de hoy, por cierto. Literalmente una barrita de proteínas, pero ojo, 45 gramacos de proteína. ¿Y por qué hago eso? Pues sé que no es probablemente la mejor opción ni la más saludable, pero hay días que simplemente prefiero tirar, avanzar lo máximo posible en el día, lo más rápido posible. Y cuando ya llegue a casa después del gimnasio, esté tranquilo, entonces pegarme la cena madre. Si no, es como que ahora como, entonces me da el bajón de energía, me quiero dormir la siesta. Me da una bajona muy mala comer. Entonces prefiero simplemente seguir tirando y luego ya... Y esto entiendo que os parecerá totalmente de coña, pero lo peor es que no lo es. No os imagináis la de días que no puedo más y lo que hago es a mitad de entre el trabajo y el gimnasio echarme una siesta de 5 o 10 minutos e intentar llegar, porque es que me voy durmiendo de camino, pero que doy cabezadas por el camino, o sea, de verdad. No sé cómo voy a entrenar, pero voy a entrenar. Vale, voy a enseñar así muy rápido lo que llevo en la mochila. Que son los straps. Esto es la última secreta que os enseñaré después. Muñequeras, rodilleras y el cinturón. Hoy toca de pierna, así que tenemos sentadillas en el menú. Sí que es cierto que estoy como haciendo una especie de bloque de carga o bloque pivot. Bueno, hay sentadillas en el menú, pero sí que es cierto que es un entrenamiento un poco más ligero en cuanto a carga, no en cuanto a intensidad. Que, bueno, hemos estado probando varias cosas últimamente. Tengo que hacer crossfit la semana pasada. Estamos haciendo clases de gimnasia todos los jueves, que es bastante física, bastante dura. Entonces yo noto que me está gustando recuperarme. Así que, la última secreta, esto es un preentreno, que voy a ser un adulto responsable, consciente y voy a tener un poco de amabilidad con el Javi de mañana por la mañana a las 3 de la mañana, que me tengo que levantar otra vez. Y no me voy a tomar, porque si me lo tomo no voy a poder dormir y mañana voy a estar hecho con perro del doble que hoy. Esta es una mini herramienta que nos guardaremos para más tarde. Ya, pues vamos a ir calentando. Menos mal que me he acordado porque a esto hemos estado dejando la cena en el gimnasio. Y bueno, ya estamos en casa. Tengo aquí a los chefs cocinándome. Bueno, qué agresividad. Vaya, pero está sexy mal cocinando. Mira qué falta me está haciendo la cena. ¡Madre! ¡Alguna vez bienvenida a Oscar! Esta es la bienvenida de Oscar al canal.
Sí, ¿no? ¿Otro español en Australia? No. Aunque él siempre dirá que no lo es. No, lo soy. ¿El Navarro? El Navarro, claro. Y el último suscriptor al canal es Oscar. Así que todo el mundo que está viendo esto quiere ser un real como Oscar y se quiere suscribir también. Ahora van a empezar a subir fotos. Si queréis esta espalda, tenéis que suscribiros, chavales. ¿Cuál es el secreto? Claro, Oscar se manda la rutina. Hay que comer bien. Bueno, este es el mejor plan del mundo para acabar el Vale, aquí. A mí me pongo la camiseta al final. Que me da vergüenza, tío. La policía. ¿Pero qué está haciendo Oscar? Que me está quemando la casa. Le dan policía a la pared. ¿Estás sacando? Ah, hostia, qué susto, tío. Me cago en la puta. Eso de ahí. ¿Te lo comiste? Madre mía. Lo peor es que el Oscar lo acaba de decir. Dice, casi me como el cristal. Y lo siguiente que... ¿Se lo comió? ¡Hostia, los ñoquis! ¿Qué has dejado tu cara ahí, no? ¡Oh, joder! Y bueno, acabamos el día donde lo empezamos y con eso el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido algo de café o de Australia o de la vida. Si estáis pasando por un momento de cambio, por un momento simplemente diferente como estoy pasando yo ahora mismo, pues animaros porque siempre va a haber momentos en los que se haga duro y es normal. Es una etapa que hay que pasar, pero de verdad que de todas esas etapas siempre saca algo bueno, siempre saca un aprendizaje, siempre saca una experiencia. Así que mucho ánimo. You got this. Y agradeceros muchísimo, chicos, el apoyo, a los que estáis atentos, a los que me estáis siguiendo, a los que me estáis animando, a los que simplemente estáis viendo esto. Supone, no os imagináis cuánto para mí. Así que no os olvidéis de dejar vuestro me gusta, suscribiros y os veo en the next one.